Vamos a comenzar un nuevo libro y siempre es emocionante comenzar a estudiar un nuevo libro de la Biblia. Dios siempre tiene algo que decirnos. Él inspiró cada palabra que está en su libro y todo es útil para enseñarnos. Entonces, mi oración es que podamos comprender y poder salir animados en nuestra fe y confrontados también en nuestra manera de vivir, de acuerdo a lo que vamos a estar estudiando estas semanas aquí en Eclesiastés. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a leer los primeros 2 versículos y dice así. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, aquí el libro comienza así muy muy claramente, hablando y el autor como identificándose enseguida primero como el predicador. La idea de predicador, o también algunas Biblias o algunos comentarios hablan de que esa palabra también puede traducirse como maestro, pero básicamente la idea es alguien que va a enseñar, alguien que va a predicar algo. Entonces, este libro de Eclesiastés es como si fuese un sermón, ¿no? Es algo que es para que la gente, la congregación pueda leerlo, pueda entenderlo, pueda recibirlo, y es que podamos verlo de esa manera, como una predicación, como alguien que nos está hablando sobre algo que es muy muy importante. Y no solamente dice que es el predicador, que ese nombre lo va a usar en diferentes partes del libro, se va a repetir, el predicador es el que está hablando, pero dice que este predicador es también hijo de David. Entonces, ¿quién es? ¿No? ¿Qué hijo de David? Y obviamente es Salomón, porque aunque él no se identifica a sí mismo como Salomón, cuando tú ves las descripciones que él da a lo largo del libro, y sobre todo cuando lo vemos en los primeros capítulos, es el que cuadra a la perfección por la manera en que escribe, por las descripciones que hace de sí mismo, evidentemente Salomón. Si te fijas en el capítulo 1, pero en el verso 16, ahí se nos habla de alguien que es sabio, que está escribiendo esto. En el capítulo 2, en el verso 4 al 6, ahí se nos menciona que un constructor también es el que escribe esto. En el capítulo 2, pero verso 8, vemos que el que escribe este predicador también es un hombre rico, es un hombre que tiene mucha prosperidad. Y también ahí en el capítulo 2, verso 8, vemos que es un mujeriego también. Entonces, cuando haces esas cosas y alineas todo eso, pues calza muy bien con Salomón. Él está escribiendo en esta temporada al final de su vida y realmente es como un hombre anciano que está mirando su vida, mirándola hacia atrás, ¿no? Y sacando sus conclusiones y mostrándonos realmente cosas importantes y bien interesantes. Dice que es el rey en Jerusalén. Entonces es un predicador, es Salomón, y es el hijo del rey David. Ahora, quiero que me acompañes un poquito a Primera de Reyes, por favor. Ve en tu Biblia, vete hacia la izquierda, en Primera de Reyes, capítulo 11, para que entendamos más o menos en qué punto de la vida de Salomón él está cuando está más o menos hablando o escribiendo este libro. Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a leer del verso 1 al 6, y esto nos va a dar más o menos una buena perspectiva de en qué etapa en la vida de Salomón se encontraba él cuando él empieza a escribir estas cosas hacia atrás, ¿no? Como haciendo una evaluación de su vida. Dice así, Primera de Reyes 11, verso 1, dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor,
y tuvo 700 mujeres, chécate eso, que dice 700, no sé si estás viendo bien, que eran princesas y 300 concubinas, entonces 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón, dice el verso 6, hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces, esta es la condición de Salomón siendo un hombre ya viejo. Ha recorrido todo esto y Eclesiastés es eso, es como una bitácora de sus conclusiones siendo ya un hombre viejo. Entonces, ese es el autor, es muy interesante todo lo que él ha vivido. Ahora, ¿cuál es el tema de este libro? El tema está resumido en lo que vemos aquí en el verso 2. Dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ese es el tema de Eclesiastés, de que todo es vanidad, todo es vanidad. Lo dice en el segundo versículo, como dejando muy claramente como su proposición de inicio. Y lo que va a hacer Salomón es desarrollar esa proposición que él pone en el versículo número 2. Todo es vanidad, y él lo va a explicar, lo va a desarrollar y nos va a mostrar por qué él cree desde su perspectiva que todo es vanidad, ¿no? Y no solamente eso, sino que al final del libro, en el capítulo 12, verso 8, vuelve a cerrar con todo es vanidad, como que repite la misma palabra. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. De eso se trata este libro. Entonces, ahora, la palabra vanidad no es la palabra que a veces nosotros conocemos y entendemos como en Occidente, como alguien que se preocupa demasiado por su imagen y cómo se ve, vanidoso, ¿no? Como que siempre se anda viendo en el espejo, hombre o mujer. No es eso, no esa es la palabra que Salomón está usando, es otra palabra. Y esa palabra vanidad, como la usa Salomón aquí, aparece 35 veces en todo el libro. Entonces, ese es como el tema de su libro de Salomón, de Eclesiastés, se trata sobre vanidad. Ahora, ¿qué significa vanidad? La palabra que usa Salomón es la palabra ebel en hebreo, que literalmente significa vapor o aliento, ¿no? Vapor o aliento, esa es la palabra que usa Salomón para vanidad, eso es lo que significa. Ahora, la idea y como la significancia de esa palabra es que es algo que no tiene sentido, es algo que no tiene sustancia, es algo que es efímero, que es transitorio. Ese es como el significado detrás de esa palabra. Algo que no tiene sentido, que no tiene sustancia, algo que es pasajero. Y de eso se trata este libro. Entonces, pensemos un poco en esto, ¿no? O sea, Salomón es un hombre viejo que ha vivido y ha experimentado todas estas cosas, y es bueno que lo conozcamos y es bueno que entendamos a las conclusiones que él llegó al ser un hombre que no se negó a absolutamente nada. Porque muchas veces nosotros pensamos y lo pensamos, y esto es una conversación y esto es teología a nivel de calle, porque todos nos levantamos y todas las personas se levantan hoy en día aquí en Cancún, van al supermercado, van a trabajar, van a donde sea, pensando ciertas cosas sobre la vida y sobre lo que los va a hacer feliz y sobre lo que ellos consideran que van a encontrar sentido para su vida. Todos en algún momento, o incluso ahora mismo, tenemos, y a lo mejor llenaríamos esta frase de una manera distinta. Si tan solo tuviese línea en blanco, ¿qué es lo que si tan solo tú tuvieses en este mundo te haría feliz? Puede ser, si tan solo tuviese un marido, si tan solo estuviese soltero, si tan solo tuviese un hijo o 2 hijos, si tan solo tuviese otro trabajo.
Si tan solo me viese así, tuviese esta talla, esta medida, este color de ojos, si tan solo tuviese, sería feliz. Y sabes que Salomón es un buen ejemplo de parte de Dios, de alguien que lo buscó y lo probó absolutamente todo. Y su conclusión fue que básicamente no encontró absolutamente nada. Terminó diciendo, todo es vanidad. Y por eso es bueno para nosotros. Porque no tenemos que seguir la misma ruta que Salomón siguió. No tenemos que pasar por los mismos dolores, por los mismos quebrantamientos que pasó Salomón. Porque Dios le va a permitir a Salomón probar todo lo que él piensa que si lo tuviese sería realmente feliz y encontraría sentido y propósito a su vida. Para al final de su vida, siendo un hombre viejo, decir, ¿sabes qué? Lo probé todo y todo es vanidad, todo es vapor, todo es efímero, nada tiene sentido. Y lo ves hasta como que con cierto como frustración de un hombre que no está terminando bien su carrera. Entonces, ese es el tema de este libro, todo es vanidad. Otra palabra muy importante que aparece en Eclesiastés, que está en el verso 3, si te fijas en el verso 3, es ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Ahí hay otra palabra importante, que es bajo el sol. Esa palabra aparece muchas veces en Eclesiastés. De hecho, son creo que casi 29 veces bajo el sol o bajo el cielo. A veces lo intercambia. Y básicamente cuando Salomón se refiere y Eclesiastés se refiere a esto bajo el sol, lo que está hablando es sobre la vida aquí terrenal en esta tierra. Esa es la idea. Salomón se dedicó a explicar su experiencia de cómo fue su vida aquí bajo el sol, bajo el cielo, en esta tierra, en este mundo, sin realmente pensar mucho en la vida eterna, sino que únicamente lo que él consiguió, lo que él logró, en las cosas que él persiguió, bajo el sol, aquí abajo. Sería una buena manera de explicarlo, es como en la totalidad de la vida. Esto es lo que pasa en la totalidad de la vida aquí en la tierra. Y eso es lo que Salomón está escribiendo. Ahora, yo sé que esto va a ser un poco como un spoiler, pero vamos a ver cuál es la conclusión, porque necesitamos entender de dónde a dónde vamos a ir, ¿ok? O sea, Salomón nos va así como que sin ningún tipo de tapujo, nos va a decir todo lo que él hizo, todo lo que él pensaba, y él llegó a una conclusión, y está muy claramente expuesta al final del libro. Acompáñame al capítulo 12, el último capítulo de Eclesiastés. ¿Cuál es la conclusión de Salomón? Fíjate el verso 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Ahí está la conclusión de Eclesiastés. Es, ok, aquí abajo en la tierra, y esto es lo que él va a demostrar, ¿ok? Esta es como su proposición y esta es como su tesis. Aquí abajo en la tierra, bajo el sol, la vida no tiene sentido. No tiene sentido a menos que tengas una verdadera relación con Dios. Esa es la conclusión de Salomón. Si no tienes una relación con Dios, estás en el lugar en que estuvo Salomón muchos años. Todo es vano, no tiene sentido. Voy a hacer esto, si lo tengo, voy a ser feliz, y lo obtienes y no, y es otra cosa. Imagínate, un hombre que tuvo 1000 mujeres, un hombre que tuvo un montón de caballos, tuvo de todo lo que quiso, nunca se privó de absolutamente nada. Y esto es bueno, sobre todo para la gente joven. Digo, no que los que estamos así en medio camino no sea para nosotros, pero creo que, y sobre todo esto es muy, muy bueno para nosotros que vivimos aquí en esta ciudad de Cancún. Porque muchos han llegado acá con esta idea de, ok, voy a hacer dinero y voy a trabajar duro, y no es que eso esté mal, pero es como perseguir una caja que al final la vas a abrir y va a estar vacía. Está bonito el envoltorio que te venden, pero lo vas a abrir y vas a decir, ¿todo para qué? ¿Todo para esto? Entonces, creo que
a lo que Salomón llega al final para decirnos es, mira, yo estuve ahí, yo lo probé, yo lo vi, créeme. O sea, si no tienes una relación con Dios, si no hay temor de Dios en nuestra vida, todo, absolutamente todo en esta vida es así, simple vapor que se va a esfumar. ¿Por qué? ¿Por qué es Salomón o por qué Eclesiastés nos muestra esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de esto? Es que nunca nosotros vamos a poder como llenar y satisfacer una necesidad espiritual con algo temporal. Nunca. Nunca nuestras necesidades espirituales eternas se van a satisfacer y se van a llenar con las cosas temporales y terrenales. Pero eso es lo que hemos creído, eso es lo que creemos, eso es lo que este mundo nos quiere vender, que si compras esto, que si te ves así, que si tienes esto otro vas a ser feliz, y lo obtienes a lo mejor y lo alcanzas y después eso se esfuma y boom, empiezas otra carrera por otra cosa. Y así, y así, y así. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es la necesidad del hombre? Es tener una relación con nuestro Creador. Y cuando tenemos una relación con nuestro Creador, nuestras necesidades espirituales son llenadas y son satisfechas, y estamos satisfechos en Dios. Y no necesitamos andar buscando cosas para aplacar la sed que tiene nuestra alma, que tiene nuestro espíritu. Entonces, por eso este tema, como la proposición de Salomón es muy clara. Mira, todo es vanidad. Esa es mi tesis, te lo voy a demostrar. Para después, ya sabemos cuál es la conclusión en la que él llega. Entonces, ok, eso es. Dice, ¿qué provecho, dice el verso 3, recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? ¿Qué provecho? Esa palabra también la usa muchas veces Salomón. ¿Qué provecho? Literalmente la palabra significa ganancia o utilidad. Y la idea es, ok, ¿qué de ventajoso o qué de beneficio tiene un hombre que trabaja duro bajo el sol? ¿Qué va a obtener? Entonces, no es que Salomón esté diciendo, porque lo escribió en Proverbios él, muchos años antes, que el trabajar sea algo inútil, ¿ok? No es que está diciendo eso. Pero lo que está diciendo es que básicamente trabajar duro, muy, muy duro, a veces y muchas veces y casi siempre no significa que le vas a sacar ventaja al que a lo mejor no trabaja tan duro. A veces estás matándote ahí, dale, y a veces alguien que realmente no hace ningún esfuerzo está al mismo nivel que tú, ¿no? Entonces no es que está fomentando la pereza ni nada, pero está hablando de una realidad que él está viendo, ¿no? Que la vida a este lado de la eternidad tiene estas cosas. Que te matas, que estás así súper esforzado y que realmente de qué sirve, qué beneficio extra le sacaste. Yo sé que siempre hay historias de grandes personas, de emprendedores, pero son la excepción. Así en el día a día, dice Salomón, o sea, realmente de qué sirvió, qué utilidad, qué ganancia le sacaste, qué beneficio le sacaste al trabajo así arduo bajo el sol. Fíjate el verso 4, dice, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Aquí Salomón hace como y vas a ver cómo él empieza a hablar de estos ciclos que hay en la creación. Empieza a hablar de estos ciclos o repeticiones de generaciones. Dice, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Entonces, la vida humana es cíclica. Y no podemos escapar de eso, ninguno de nosotros. La vida es cíclica. Y tú y yo ocupamos un pequeño lugar en un ciclo bien largo de un montón de generaciones y generaciones. Nada más un pequeño punto lo ocupamos nosotros en una serie de generaciones. Y no solamente eso, sino que también cuando dice aquí que una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre, es que la existencia humana es totalmente transitoria en comparación incluso con la misma tierra. No está diciendo que la tierra va a durar para siempre. Acuérdate que Eclesiastés es como... es literatura de sabiduría, es poesía,
Y no está diciendo literalmente que la tierra va a existir para siempre, porque la Biblia nos dice que, y lo vimos en Apocalipsis, que la tierra no va a existir para siempre. Pero lo que está diciendo es que cuando tú llegaste aquí, cuando nosotros nacimos, esta tierra ya estaba. Y cuando nos vayamos, esta tierra va a seguir. O sea, no me va a echar de menos la tierra. No me va a decir, ya no está, vamos a detener las cosas. No. Eres un punto en un montón de generaciones para atrás y quizás para adelante todavía, si Jesús no viene todavía. Entonces lo que está haciendo Salomón es, mira, simplemente comparémonos nuestra propia vida con el lugar donde vivimos. O sea, somos nada más un punto en una hilera de generaciones y nos vamos a ir y esta tierra va a seguir ahí. Ahora, dices como que la vida no tiene mucho sentido, ¿eh? Pues es como lo que Salomón está diciendo. Ahora, la diferencia entre Salomón y nosotros es que nosotros somos cristianos. Hemos nacido de nuevo y tenemos la perspectiva que tenemos en Cristo Jesús, del nuevo nacimiento. Y cuando nacemos de nuevo y cuando conocemos a Jesús, nuestra vida adquiere mucho propósito. Mucho propósito. Y una de las cosas que veíamos, por ejemplo, el domingo, incluso tu trabajo adquiere como un propósito y nuestra vida tiene una significancia tremenda con el simple hecho de conocer a Jesucristo. Pero Salomón y Eclesiastés lo está pintando desde un punto de vista meramente humanista, como desde la perspectiva de un hombre que está tratando de entender la experiencia humana a través de sus ojos humanos, simplemente, de observar todo lo que él ha observado en sus años de vida, ¿no? Entonces, somos simplemente un punto en un montón de generaciones y nos vamos a ir y este planeta va a seguir aquí sin problema. No se va a arrugar porque no vamos a estar. El verso 5 al 7 dice, el sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura, de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Entonces también habla de estos ciclos en la naturaleza. Estas repeticiones que hay, o sea, el sol siempre sale del mismo lugar, así lo vemos desde la tierra. Obviamente sabemos que el sol no gira alrededor de nosotros, nosotros giramos alrededor del sol, pero Salomón está hablando desde lo que él ve cada día, ¿ok? O sea, el sol siempre, tú sabes que sale del mismo lugar y se oculta en el mismo lugar y al día siguiente va a volver a aparecer en el mismo lugar. Son ciclos. El viento recorre las mismas rutas. A veces viene de allá para acá, de acá para allá, pero básicamente está todo ordenado. Los ríos fluyen hacia el mar. Todos van bajando y van a llegar al mar. Y esto dice lo asombroso, y el mar nunca se llena. Todo va para allá y el mar siempre está igual. Nunca se llena, nunca se desborda. Entonces, y yo me imagino, ¿no? O sea, es como a veces, si tratásemos de aplicar eso como a nuestra vida, o sea, muchas veces nuestra vida es así, como lo que Salomón está diciendo, nuestra vida es como el mar. A pesar de todo lo que recibimos, nunca nos llenamos. Siempre estamos como recibiendo y nunca nos llenamos. Entonces, lo que Salomón está diciendo, mira, la creación es asombrosa, ¿ok? Pero es monótona. El sol, el viento, los ríos, es algo cíclico. Ahora, no porque sea monótono significa que no sea asombroso. Como es monótono, ya dejó de ser asombroso para nosotros porque lo vemos todos los días. Por eso los eclipses son algo extraordinario, la gente se amontona porque es algo que no es monótono, algo que pasa cada cierto tiempo. Pero todos los días no nos asombramos ya de que sale el sol por la mañana, ya decimos, pues obvio, ¿no? Por ahí va a salir. Pero lo que Salomón está diciendo es que incluso aunque sea algo asombroso como la creación, la vida y la creación también tiene este patrón de repeticiones y de ciclos y de que algo que es monótono. Entonces tú dices, ay, pobre hombre, parece que está medio deprimido, o sea, nada encuentra bueno, ¿no? Como que todo es así, nada, puras repeticiones. Verso 8 al 11, dice, todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas.
No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. También aquí habla de estas repeticiones y estos ciclos en las actividades humanas. A pesar de todo lo que nos afanamos y a pesar de todo lo que el hombre se esfuerza, siempre se trata de lo mismo, dice Salomón. Siempre se trata de lo mismo. Nada nuevo hay bajo el sol. De hecho, dice algo bien interesante. Dice, el ojo es insaciable, el oído es insaciable. Siempre queremos ver algo nuevo. ¿Verdad que sí? O sea, tenemos hoy en día, y siempre creo que el hombre ha tenido este rollo de estar afanado y desesperado por encontrar algo nuevo. O sea, nada más veamos todas las cosas que algún día fueron nuevas en nuestra casa. Queremos algo nuevo, el nuevo modelo, el nuevo color, el nuevo tamaño. Y estamos siempre queriendo, porque, entra por los ojos y también escuchar lo último. Pero el problema es que el ojo, dice, y el oído es insaciable. Nunca vamos a llegar a un punto, dice, ya lo vi todo y ya no quiero ver nada más nuevo, dice Salomón. Siempre el ojo va a querer ver algo nuevo. Y lo increíble es que nada es, a pesar de que queremos ver algo nuevo, dice Salomón que nada es realmente significativamente nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Absolutamente nada. Simplemente son ciclos. La historia y lo que el hombre hace es básicamente como repetitivo. Aunque vamos avanzando en una línea recta hacia el final, el hombre básicamente está repitiendo muchas cosas, muchas modas. Fíjate en la moda. Lo que a veces se presenta como novedoso, nada más retrocede 30 años para atrás y vas a ver que eso ya alguien lo había diseñado y te lo venden como nuevo. Entonces Salomón dice, no, nada es realmente nuevo. Simplemente es la historia repetida. Y aparte, el problema que dice Salomón es que muchas veces consideramos que esto es nuevo porque realmente nuestro problema es tenemos una pésima memoria. Pensamos que se nos están dando algo sofisticado y realmente hace miles de años las personas lo viven haciendo. Hoy en día dices, es sofisticado y suena moderno como irte a vivir sin casarte. Pero pues eso no tiene nada nuevo. Ves a Jesús con la mujer samaritana. Estaba con el hombre número 6. Entonces no tiene nada moderno, ni avanzado, ni de una cultura y una sociedad como sofisticada. La unión libre. Nada nuevo bajo el sol. Fíjate el verso 12 al 15. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Ahí está el nombre de nuestra serie, tras el viento. Dice, lo torcido, dice el verso 15, no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Y aquí va a pasar algo bien interesante que es muy importante que lo entendamos, porque básicamente Salomón va a empezar a explicar su experiencia en diferentes cosas que él trató de encontrar satisfacción y significado en su vida. ¿Ok? Hay diferentes cosas. Y básicamente en esta sección nos vamos a dar cuenta que Salomón nos va a explicar cómo fue su búsqueda de propósito en la vida, en una búsqueda intelectual. En una búsqueda intelectual. Habla de eso. Entonces, dice que él fue un rey, dice el verso 12, sobre Israel en Jerusalén. Entonces, este hombre, Salomón, es un hombre que tenía una posición privilegiada.
O sea, realmente cuando ves como su vida, y a diferencia a lo mejor de su papá David, el rey David, que estuvo en un conflicto constante, en muchas batallas, peleando, como asegurando y expandiendo el reino, realmente Salomón tuvo una posición como privilegiada. No ves un hombre de batalla necesariamente. Sí, es un hombre que llevó el reino como una gloria, pero realmente él disfrutó de muchos años tranquilos y esa posición que él tenía fue privilegiada y la usó precisamente para investigar. Es un hombre que le interesa conocer, ¿no? Es un hombre que quiere como buscar intelectualmente respuestas a las cosas de la vida. Y no que en sí eso esté mal, pero muchas veces se nos vende esta idea de, ok, lo más importante es la educación. Y la educación es importante, ¿ok? Pero la educación no te va a dar a encontrar el propósito de la vida. Salomón nos va a decir eso. Yo usé mi posición, usé todo lo que tenía para empezar a estudiar al hombre, empezar a estudiar un montón de temas. Salomón escribió libros sobre muchísimas cosas, sobre biología, zoología. O sea, él era un hombre que le gustaba conocer y saber. Y hizo una investigación como metodológica, porque eso es lo que habla. Dice el verso 12, dice, apliqué mi corazón, o sea, fui diligente a buscar e investigar, dice, con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Entonces, habla de una investigación metodológica. No es nada más como que ahí se leyó un comentario en internet y ya. No, el hombre se puso a hacer su tarea, a conocer, a entender las cosas de la vida, a entender por qué el hombre hace ciertas cosas. Buscó, dice, e investigó. Pero ¿cuál es su conclusión? Su conclusión es que todo es vanidad. También eso es vanidad. También eso es algo que no te va a dar sentido. También eso es algo que te va a dejar sin una idea clara de cuál es el propósito. Si nada más estás estudie. Puedes saber mucho, pero no tener la menor idea de cuál es el propósito de Dios para tu vida. Dice, todo es vanidad, y aparte dice, es como correr tras el viento. ¿Has tratado de alcanzar al viento? Es frustrante, no vas a poder alcanzarlo. Y eso es lo que Salomón está diciendo. Mira, a mí no me vienen con cuentos. Yo tengo muchos diplomados, muchos doctorados, y eso en sí no tiene nada malo, ¿ok? Pero dice, lo que encontré al final de ese camino, el camino de buscar el sentido de la vida con algo intelectual, encontré que no hay nada. No hay sentido en la vida, nada más siendo ese el fin de las cosas. Y es interesante. Los hombres, las personas pueden observar, pueden aprender, pueden descubrir cosas, pero hay muchas cosas que no van a poder resolver. De hecho, si te fijas aquí en el verso 14, dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Y el 15 dice, lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. O sea, el hombre puede, como yo decía, descubrir, conocer, aprender, pero realmente no puede enderezar, dice, las cosas importantes de la vida. Las cosas importantes de la vida el hombre no las puede enderezar. Pensaba mucho en este hombre que estuvo mucho en las noticias estos últimos 2 años, no tanto por lo que fue conocido inicialmente como Bill Gates. Un hombre que te puede hablar mucho de informática, ahora es un hombre que quiere hablar de todo. Pero interesantemente un hombre que es como a lo mejor brillante, como intelectualmente, no sabe cómo llevar un matrimonio. Terminó divorciándose con su mujer de muchos años de casados. Entonces, podrá resolver muchas cosas, haber descubierto muchas cosas, y no estamos hablando mal, es algo público. Pero lo que eso nos muestra es precisamente esto.
que puedes haber adquirido un montón de información, tener mucho reconocimiento. Él es un hombre intelectual, le gusta saber, por eso habla de tantas cosas. Pero aún así, lo torcido no lo puede enderezar él. Y eso es lo que Salomón nos está diciendo. Hay cosas que nosotros no podemos enderezar, por más que sepas. El hombre no puede arreglarse a sí mismo. Nosotros no nos podemos arreglar a nosotros mismos. Necesitamos a alguien más grande que nosotros. Y cuando leía esta parte, me impactaba mucho eso, ¿no? Porque a pesar de dedicarte a aprender, a pesar de dedicarte a estudiar, dice Eclesiastés, a pesar de que hice todo esto, descubrí que lo torcido sigue siendo algo que no se puede enderezar. Algo imposible. Entonces, creo que es importante entender eso. ¿Cuántas personas a veces saben mucho, pero su vida familiar, su vida matrimonial, su relación con sus hijos o adicciones, un montón de cosas, ellos no lo pueden solucionar, no se pueden como autoarreglar? ¿Por qué? Porque eso no lo puede cambiar un hombre, lo tiene que cambiar Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mira, acompáñame al Evangelio de Lucas. En Lucas encontramos esta interacción de Jesús. En Lucas capítulo 18, verso 22 al 27. Lucas 18, 22 al 27. Esta conversación que Jesús tuvo con este joven rico, que básicamente él pensaba que él había cumplido con todas las cosas, ¿no? Que había cumplido con la ley y realmente Jesús lo confrontó con algo que él no había considerado bien. El verso 22 de Lucas 18 dice, cuando Jesús oyó esto, dice, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, dice, que un rico entre en el reino de Dios. Y fíjate la reacción, dice, los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? O sea, entonces, ¿cuál es la esperanza? No hay esperanza. Y Jesús dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Entonces, el conocimiento, la educación te podrá a lo mejor capacitar en muchas cosas con muchísima información. Pero como dice aquí Salomón, hay cosas que van a seguir sin poder enderezarse en este mundo y en tu vida y en mi corazón. Para esas cosas, las cosas realmente importantes de la vida, nuestra única esperanza sigue siendo Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, lo que Jesús dice acá, lo que es imposible para nosotros es completamente posible para Dios. Entonces, Salomón dice, mira, yo me fui por este camino, por el camino de la búsqueda intelectual, aprender, conocer, y llegué al final y todo es vanidad de vanidades. Fíjate el verso 16 al 18, dice, yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. El verso 16 dice, yo he engrandecido y he aumentado en sabiduría más que todos. ¿Te acuerdas quién fue el que le dio la sabiduría a Salomón?
Dios. Mira, vamos a Primera de Reyes otra vez, retrocedamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes 3, verso 12. Salomón está comenzando su reinado y en el verso 12 dice, hecho pues conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Dios le está diciendo, mira, o sea, te he dado un corazón sabio y entendido. Yo te lo he dado. La sabiduría de Dios. Ahora, avánzale al capítulo 4, el capítulo siguiente, verso 29 al 31. Primera Reyes 4, 29. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esarita, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. Dice, también pronunció 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Disertó sobre los árboles, ahí está lo que yo te decía. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. ¿Te das cuenta? O sea, el tipo era brillante. Y usó la capacidad que le dio Dios para profundizar y para conocer y para conocer y para saber. Pero fíjate, aquí dice, yo he engrandecido y he aumentado en sabiduría. Habla como un poco con orgullo. Yo he engrandecido. Sé más que todos los que estuvieron antes. Y dice, mi corazón ha contemplado, dice, mucha sabiduría y conocimiento. Y no es que Salomón está diciendo la sabiduría es mala y no sirve para nada. El problema con Salomón es que él no usó la sabiduría de la cual tanto habló en Proverbios, en su propia vida. O sea, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. De eso se trata Proverbios. Mira, vamos a Proverbios. Este mismo hombre que dice aquí, habla, pareciera un poco mal de la sabiduría. Mira lo que dijo de la sabiduría. Proverbios, capítulo 2, verso 12. Dos, 12 al 14 dice, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal. Y cuando habla de eso está hablando de, como dice el verso 11, del entendimiento, de la sabiduría que Dios le está dando. Tiene un montón de beneficios la sabiduría. Y Salomón habló de eso, pero aquí al final tú dices, bueno, entonces ¿cómo que siempre no los proverbios, siempre no la sabiduría? Sí, pero finalmente, ¿de qué nos sirve? Como que conocer mucho y tratar de buscar la voluntad de Dios, si no lo vamos a aplicar a nuestra vida. O sea, Salomón hizo todo lo que un rey de Israel no debía de hacer. Toda la sabiduría de Dios para el rey, él no la vivió. Eso de tener 1,000 mujeres, o sea, está claramente determinado de parte de Dios en la ley que los reyes de Israel no podían tener esa cantidad de mujeres, que no podían tener caballerizas, o sea, caballos así como tenían los otros reyes, que básicamente habla como de confiar en esas capacidades a lo mejor militares.
O sea, todo lo que un rey no debía de hacer, Salomón lo hizo. Todo lo que a veces él escribe en Proverbios, al final hubo un punto donde él dejó de conectar y de aplicar en su propia vida. Entonces, Salomón dice, mira, aprendí mucho, escribí sobre árboles, sobre animales, cultivé mi intelecto, profundicé en cosas profundas de la vida, del hombre, pero al final dice, es vanidad también, es vanidad. Y dice, aumentar el conocimiento también trae dolor. O sea, pobre hombre, ¿no? Como que no está contento. No lo ves como un hombre feliz. Y mira, este es el camino para la felicidad. Persigue todo lo que quieras y alcánzalo y vas a ser plenamente feliz. Sigue tu corazón, mijo, y vas a ser plenamente feliz. Aquí está un hombre que ha seguido todo lo que su corazón ha deseado. Ha cultivado su mente, ha aprendido muchas cosas y al final de su vida dice, ese camino no me hizo feliz, me dejó vacío. Dice, mientras más sabes, más dolor tienes. A veces dice, bueno, parece que es mejor, hay más bendición en ser ignorante, no saber ciertas cosas. Lo que pasa cuando sabes y sabes y sabes, vas a darte cuenta que no sabes lo suficiente y que hay muchísimas cosas que nos quedan muy, muy grandes. Entonces Salomón dice, mira, este camino lo seguí yo. La educación es muy buena, pero la educación no te va a hacer feliz, no va a satisfacer tus necesidades, porque esas necesidades tienen que ver con tu relación con Dios y no con llenar algo con un sustituto. Y es muy importante. Y mira, y quiero terminar acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días? ¿Qué es lo que le da propósito a tu vida? O sea, ¿cuál es la motivación? Creo que esto nos debe como que hacer pensar de por qué hacemos las cosas que hacemos, cuáles son nuestras metas, hacia dónde estamos tirando, ¿no? En Juan 4 conocemos esta historia a lo mejor a la perfección, pero creo que tiene mucho que ver con lo que Salomón nos está diciendo. En el verso 13 al 18, Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y dice el verso 13, dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo a la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Jesús le está mostrándole a esta mujer lo que Salomón nos está diciendo. Que no importa por qué camino le vayas, cuál de todas las opciones elijas. Si ese camino no tiene nada que ver con Dios y con la satisfacción que Dios quiere darnos, al final de ese camino vas a terminar igual de vacío que cuando lo comenzaste. Igual. Esta mujer había 5 veces intentado decir, bueno, el hombre número 2, mi matrimonio número 2 va a ser mejor que el número 1. Después el 3 va a ser mejor que el 2 y el 1, y así. Ya después el número 6 ya mejor para que me caso. Pero le intento. Y ninguno de esos hombres había podido satisfacer la expectativa de esta mujer. Porque ningún hombre va a satisfacer tu expectativa, mujer. Y hombres lo mismo. Porque nuestra necesidad no es algo que otra persona puede llenar y puede llenar y completar nuestro corazón. El matrimonio es padrísimo, pero nunca Dios lo creó para reemplazarlo a Él. Entonces,
esta mujer estaba buscando el significado en la vida en relaciones sentimentales. En el hombre perfecto que algún día va a llegar y nunca llegó y pasaron 6 y seguía igual. Entonces Jesús le dice, mira, si tú tomas de lo que yo te doy, tú vas a ser una fuente. Y eso es lo que pasa cuando Jesús viene a nuestra vida. No solamente Él nos da agua viva, sino que nosotros nos transformamos en una fuente y también bendecimos a los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que necesitamos, que Jesús llene nuestra vida. Eso es lo que nos va a satisfacer. Mira, síguele ahí mismo Juan capítulo 7, verso 37. Juan 7, 37. Al 39 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. Dice, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pero Jesús aún no había sido glorificado. ¿Te imaginas a Jesús gritando así un vozarrón? Así como que de la nada, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Dices tú, ¿y este hombre qué está diciendo? Y Jesús está diciendo eso. Que realmente lo que tú y yo necesitamos es llegar a la misma conclusión que Salomón dice al final. Teme a Dios. Ahí está el propósito y el verdadero significado de nuestra vida. Tienes una carrera, has estudiado, está bien, pero ese camino de por sí no es lo que te va a llenar. No es lo que te va a satisfacer. Lo único que puede apagar la sed de nuestra alma es Jesús. Por eso debemos de venir a Él.